Hola, buenas tardes a todos. Continuamos con este próximo episodio desde la verdad y damos gracias, ¿verdad?, a todos los que se conectan a nuestro canal de Cielo Nuevo, ¿verdad?, y comparten todas estas enseñanzas y todas estas palabras que ayudan a su crecimiento espiritual. Continuando, ¿verdad?, desde este tema, desde la verdad, cómo abordamos la vida desde la verdad, entendiendo que la verdad es Cristo. Vamos a leer en la epístola a Efesios, el capítulo 4. Vamos a considerar algunos versículos desde el 15 al 18 y del 20 al 25. Dice: más bien, al vivir la verdad con todo amor, con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Vivan como hijos de luz, así que les digo esto y les insisto en el Señor: no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos, teniendo oscurecido el entendimiento, y están alejados de la vida que proviene de Dios. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Nosotros entendemos que, ¿verdad?, repasando algunas cosas que hemos disertado y hablado en estas pasadas enseñanzas, que la verdad es Cristo, que en esa verdad nosotros, ¿verdad?, cuando la vivimos con amor, eso significa, en el contexto de las Escrituras y en la revelación de Cristo, que nosotros expresemos. El amor es expresar la verdad en la realidad humana, es decir, expresar a Cristo en la realidad humana. Es decir, no se trata de hacer actos de acuerdo a lo que la sociedad considere como amor en un contexto, ¿verdad?, de solamente buenas obras, sino que el amor es Dios. Y es Dios reflejado y expresado al hombre en su Hijo. Quiere decir que cada vez que nosotros expresamos la verdad, y esto no solamente en palabras, sino en que todo lo que nosotros mostramos en nuestra vida, ¿no?, se pueda entender a Cristo, se puede entender cuál es la verdad, esa verdad que nos libera de una vida gobernada por el alma a tener una vida gobernada por el Espíritu. Así que es entonces que en este pasaje se nos está hablando de la vida de nosotros como seres humanos en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo, que por esa acción, ¿verdad?, por esa acción de la expresión de Cristo a través de nosotros, todo el cuerpo crece. ¿Verdad? Nosotros como seres humanos,
siendo el cuerpo de Cristo, crecemos si expresamos. Entonces, y se edifica en amor, es decir, sigue construyéndose ese edificio, esa morada de Dios en nosotros, que es Cristo habitándonos, en la expresión de su verdad, en la expresión de esa realidad de lo que es Cristo. Como sigue diciéndonos que es sostenido y ajustado por todos los ligamentos. Y nos explica según la actividad propia de cada miembro, es decir, en la medida en que cada miembro de su cuerpo, es decir, cada persona, exprese a Cristo en la realidad humana, entonces unos a otros nos convertimos en esos ligamentos espirituales, ligamentos según nuestra actividad, y no es cualquier actividad, sino según la expresión de Cristo de cada uno de nosotros, se van estableciendo ligamentos, se van estableciendo esas conexiones espirituales para que todo el cuerpo continúe creciendo, es decir, toda la habitación de Dios en los seres humanos en la tierra siga creciendo. Así que entonces nos exhorta, dice, vivan como hijos de luz. Es decir, si nosotros vivimos como hijos de Dios, que expresando el conocimiento de Dios a través de su Hijo Jesucristo, expresando ese conocimiento, tanto en palabra como en realidad, ¿verdad? Les digo esto, es decir, esto es lo que va a ocurrir y lo que Él nos insiste en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, es decir, entonces la mente de Cristo se va a reflejar realmente en nosotros como seres humanos, porque no vamos a vivir con pensamientos que no proceden hacia el propósito, que es que otras personas puedan transformarse en habitación de Dios. Es decir, entonces nuestros pensamientos, nuestro destino va a estar ubicado, va a estar señalado, va a estar comprometido a ese propósito. Y ese propósito es que nosotros tenemos el entendimiento de Dios, y teniendo ese entendimiento vamos a resplandecer en aquellos que todavía tienen el entendimiento oscurecido, no se les ha resplandecido Cristo como verdad en su mente, en sus corazones. Y es entonces por esta misma causa que se han alejado de la vida de Dios. Pero si nosotros esparcimos esa luz, que es la mente de Cristo, ellos van a ser alumbrados y entonces van a ser acercados a esa vida de Dios, es decir, a la expresión de esa vida. Entonces nos recuerdan, ¿no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad, fíjese que es muy importante que a lo que nosotros, siendo iglesia, llamados iglesia, ¿verdad?, a lo que nosotros llamamos la verdad, sea esta, sea Cristo siendo reflejado en nosotros, Cristo siendo, ¿verdad?, expresado a través de nosotros en esta verdad de que sea Dios que nos habite, y habitando Dios en nosotros, que es lo que Él va a esparcir, el conocimiento verdadero de Dios, cómo es que Dios nos incluye, nos edifica como su casa, como su edificio, para que nosotros expresemos en esta vida humana ser el cuerpo de Cristo. Si nosotros expresamos ser el cuerpo de Cristo, lo que vamos a expresar no es otra cosa de
tener la verdadera ropa de Cristo, que es su nueva naturaleza. Es una naturaleza divina, no es una naturaleza humana. Entonces, esa naturaleza de Cristo no está corrompida por deseos engañosos. No tenemos deseos de lograr otra cosa que no sea esto, de que otras personas sean formadas como la habitación de Dios. Es decir, si nosotros nos movemos en ámbitos como las personas piensan, en ámbitos religiosos, no es para mostrar nuestros deseos propios con lo que yo quiero lograr en ámbitos religiosos, sino que la única expresión verdadera de Cristo, de la verdad, es que otros sean formados en esa casa de Dios, siendo una habitación de Cristo, y que ellos puedan lograr tener la naturaleza de Cristo, esa nueva naturaleza. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que es allí donde nosotros fuimos creados a imagen de Dios. En esa verdadera naturaleza, que es la naturaleza de Cristo, que es la verdadera naturaleza de Dios, es donde está la imagen de Dios. Y esa imagen de Dios no es que nosotros, porque tengamos apariencia humana, nos parecemos a Dios, no. Tenemos la imagen de Dios cuando nosotros tenemos la mente de Dios, la mente de Cristo, y cuando reflejamos que la verdadera justicia de Dios. Es decir, nosotros vamos a expresar cuál es esa naturaleza, la que Dios llama santidad, que no es algo, un ideal humano de perfección, sino es la perfección según Dios. Que nosotros expresemos esta verdad de Dios. La realidad de que Cristo es el que nos quiere edificar a nosotros como su casa, como su habitación. No es una práctica de reglas religiosas conforme a una denominación, a como un hombre nos las dice, sino que la revelación de Cristo es que Dios nos explica que Él mismo es el que va haciendo de nosotros su casa y su habitación, teniendo la mente de Él y expresando la imagen de Él. Por lo tanto, en esto es que nosotros dejamos la mentira, no en que estemos diciendo algo que no sea verdad conforme a lo que dicen los hombres, sino que dejamos la mentira cuando nosotros dejamos de ser gobernados por nuestra propia naturaleza y comenzamos a ser gobernados por la naturaleza de Dios. Y esta naturaleza de Dios es expresar a Cristo y el conocimiento de Cristo, y es hacer entender a otros cómo llegar a ser una habitación de Dios. ¿Por qué? Porque todos, nos dice, todos somos miembros de un mismo cuerpo. Es decir, Él está partiendo de la realidad, hablándonos a nosotros como iglesia, como seres humanos, de que todos somos miembros, todos los seres humanos, a pertenecer a ese cuerpo que es Cristo. Todos somos miembros del cuerpo, pero el cuerpo no es un ser humano en específico, sino el cuerpo es Cristo mismo. Todos formamos a Cristo. No se puede ser quién o lo que no es si no se conoce ni se entiende quién es Cristo. Entonces yo quiero, ¿verdad?, acercarme en este punto, hablar un poco acerca que todo esto que nos está hablando aquí nos habla de la agricultura de Dios, la agricultura espiritual. En esta agricultura espiritual, en esta siembra y cosecha espiritual que nos está hablando las Escrituras, nos presenta a Dios mismo antes de revelarse allá en su eternidad desde el origen espiritual como el sembrador.
Dios es el sembrador que lo que significa es que Dios mismo fue el revelador de la semilla a los hombres. Dios, cuando no había sido todavía encarnado en Jesucristo, no se había encarnado en el Hijo, Él utilizó a varios hombres de acuerdo a la historia para revelar el conocimiento de este propósito eterno que Él tenía con el hombre. Dios fue revelando este conocimiento, esta es la semilla de Cristo a los hombres, fue siendo revelada, es decir, Dios mismo es el sembrador, Dios es el que originó este conocimiento. Este conocimiento no procede del hombre, sino que Dios se encargó de reflejarlo y darlo a conocer a los hombres por diferentes maneras, ¿verdad? Apareciéndose a los hombres, mostrándoles señales en la naturaleza. Y esta vida, la fuente de esta vida invisible, es Él mismo que se hizo visible. Eso es lo que significa cuando nosotros comenzamos a ver a Dios en esta agricultura espiritual, en esta siembra y cosecha espiritual, donde el iniciador de todo fue Él mismo. Es decir, Él es la fuente de esta vida invisible y Él es quien trajo esta vida invisible a lo visible a través de su Hijo. Entonces entendemos, en segundo lugar, Dios el Padre fue el sembrador, la semilla fue el Hijo, la semilla fue Cristo, la humildad, y también nos dice, ¿verdad? Y nos habla este concepto de la semilla que pudimos ver en el Hijo, en Cristo, la humildad de Dios. La humildad del Hijo nos refleja la sensibilidad de Dios para revelarse a los hombres. Dios fue humilde. Dios no está en un trono allá arrogante, soberbio, para decir yo soy el que mando sobre todos. No, Él quiso revelarse a nosotros. Él quiso darnos a conocer este conocimiento. Entonces, debido a que nosotros a través de este acto de Dios hacerse humano a través de Cristo, podemos ver la sensibilidad que Él hace del corazón humano para dejar que Cristo se introduzca y que crezca dentro de nosotros. Es decir, en esto se ve la humildad del Hijo, en la sensibilidad del corazón humano para dejar que Cristo se introduzca y crezca en nosotros. Esta es la semilla. Y el árbol no es otra cosa que la expansión de Cristo en nuestro interior. Cuando la semilla, ¿verdad?, ya comienzan a verse los primeros brotes y usted comienza a ver el tallo, las hojas de esa semilla, el brote nos habla de la expansión de Cristo, nos habla del desarrollo de Dios en nosotros, en nuestro interior. Y la Escritura nos establece que Cristo crecía en gracia y en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Lo que significa es que Dios lo que pone en el interior del hombre es su gracia y su sabiduría, para que delante de Dios, delante de Él y delante de los hombres, nosotros crezcamos en este conocimiento y en la aplicación de este conocimiento delante de Dios y de los hombres, que nosotros comencemos a practicar esta verdad. Cuando esta verdad comienza a ser practicada, no comienza a ser hecho como si fuera el seguir una regla, sino el desarrollo de una naturaleza, de una genética de Dios en nosotros, que Él comienza a ser originado en pensamientos divinos en nosotros. Él comienza a ser originado en una gestión divina que Él produce en nosotros. Es decir, todo lo que nosotros llamamos
obediencia, es la gestión de Dios para que nosotros veamos los resultados de Dios en nuestras vidas, que no son otra cosa que otros seres humanos puedan participar de este conocimiento y puedan participar de su naturaleza. Así que cuando nosotros luego del árbol vemos el fruto lo que significa es el contenido, es la expresión de Dios mostrado a otros hombres, para que otros hombres puedan ver este conocimiento de Dios, puedan entender el conocimiento de Dios y puedan dejar que esta naturaleza nazca en ellos. Esto es una naturaleza que surge por un nacimiento que es totalmente espiritual. No estamos hablando de un nacimiento físico, sino que está comparando el nacimiento físico, que así como un ser humano, ¿verdad?, nace a través del vientre de una madre que le va introduciendo unos nutrientes, ¿verdad?, unas sustancias que esa criatura necesita para cuando vaya a ser dado a luz. Asimismo, Dios a través de otros seres humanos va a nosotros introduciendo el conocimiento de Cristo, va impartiéndonos esa vida de Cristo en cuestión a madurez, en cuestión a gracia, en forma de un entrenamiento espiritual que se lleva a cabo en nosotros y en ellos también. Es decir, Dios es fructificado en el hombre, y esta fructificación incluye 3 fases. Número 1, el camino. El camino es la vida de Cristo expresada en los hombres en el viaje espiritual. Es decir, a través de nuestra vida, Dios, como dije, va